C.S. Lewis, estarás familiarizado con este nombre, es un reconocido escritor cristiano del siglo pasado. Él escribió un libro que se llama Mero Cristianismo. Y en este libro dijo una frase que en verdad es adecuada para el estudio de hoy. Y cito esta frase. Dice: ningún hombre sabe qué tan malo es hasta que trata de ser bueno. Solo aquellos que se resisten a la tentación saben qué tan fuerte la tentación es. Y pienso qué tan cierto es esta frase. Cuando estamos sin Cristo y vivimos entregados al pecado y a la corriente de este mundo, no nos damos cuenta que tan difícil es tratar de dejar el pecado, porque simplemente no lo tratamos. Al contrario, estamos felices en nuestro pecado, estamos felices siguiendo la misma corriente y el mismo pensamiento del mundo. No es sino hasta que tratamos de dejar el pecado que nos damos cuenta qué tan difícil es. Y yo estoy seguro que tú sabes qué tan difícil es. Y vamos a ver esto en el estudio de hoy. Pablo nos da un testimonio personal de cómo él batalla personalmente con el pecado. Tratando de hacer lo bueno, termina haciendo lo malo. Y esta es una parte bien importante en conocer el Evangelio. Porque hay por ahí personas que aseguran que no batallan con el pecado. Hay personas por ahí que les gusta aparentar una falsa perfección. Quieren que las personas vean que su vida está todo bien y que tienen todo bien hecho y en orden. Y entonces hacen sentir a los que batallamos con el pecado condenados porque batallamos con el pecado. Así que tienes que saber algo. Ser cristiano no termina con tu batalla con el pecado. Ser cristiano maximiza tu batalla con el pecado. Porque ahora el creyente ya no está nadando con la corriente de este mundo. Ahora el creyente está nadando en contra de la corriente de este mundo. Está nadando en contra de su propia naturaleza pecaminosa, que lo quiere inclinar a pecar. Y eso es difícil, esto es un conflicto y esta es una batalla. Así que el estudio de hoy lo he titulado La batalla del creyente. Y vamos a ver del testimonio del propio Pablo, cómo él nos cuenta, cómo él batalla con el pecado. Y podríamos decir que esto nos muestra la manera correcta de batallar con el pecado. Vamos a dividir el estudio en 3 puntos. El primer punto es conscientes del pecado. El segundo punto es batallando contra el pecado. Y el tercero es la victoria sobre el pecado. Y vamos a tomar principios prácticos para comprender, batallar y vencer el pecado en nuestras vidas personales. Así que sin más preámbulo vamos a entrar de lleno en el punto número 1 del estudio de hoy, que es conscientes del pecado. Así que si estás ahí en Romanos 7, acompáñame por favor al versículo 15 y vamos a empezar ahí. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Poniéndonos un poco en contexto, lo que está hablando Pablo aquí, recordamos la semana pasada, Pablo estaba hablando acerca de la ley. ¿Cuál es el rol de la ley? Y vimos que la ley sirve para mostrarnos y para enseñarnos lo que es bueno y lo que es malo. Y hablábamos de cómo la ley es buena. El problema de que la ley no funcionara, y por eso tuvo que venir Cristo, no es que la ley fuera mala, o no es que la ley fuera imperfecta. El problema éramos nosotros. La ley era buena, pero nosotros éramos malos. La ley es justa, pero nosotros somos injustos, entonces no chambea de esa manera. El problema somos nosotros y no la ley de Dios. Y ahora Pablo nos explica un poco más a detalle acerca de ese problema que somos nosotros. Esta naturaleza pecaminosa. Y es bien interesante porque Pablo nos da su testimonio personal de cómo él, personalmente, en su vida diaria, tiene ese mismo conflicto dentro de sí. Inicia el versículo 15 que leímos, porque lo que hago no lo entiendo. O sea, Pablo está diciendo, pues la verdad ni siquiera yo me entiendo a mí mismo. O sea, la verdad yo ni siquiera entiendo qué onda. El dilema del cristiano es que él ya no quiere vivir en pecado,
Pero su misma naturaleza pecaminosa le lleva a fallarle a Dios, le lleva a continuar pecando. Y entonces Pablo dice, ya ni siquiera yo me entiendo, porque quiero hacer algo y termino haciendo lo opuesto. Dice, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, esto hago. Pablo quiere hacer el bien, Pablo quiere obedecer a Dios, pero él mismo reconoce que falla, que no puede, que trata de agradar a Dios, pero termina fallándole a Dios. Y sabes, el primer punto que me gustaría recalcar aquí acerca de cómo batallar con el pecado correctamente como creyentes es que necesitamos reconocer que fallamos. Eso es lo primero, ahí tiene que empezar todo. Pablo no tiene problemas con reconocer que tiene un problema. Como dirían por ahí, está bien si no está bien. Tu vida no tiene que ser perfecta. Si un cristiano no puede reconocer que batalla con el pecado, este cristiano definitivamente va a perder la batalla contra el pecado. Porque no puedes solucionar un problema si primero no reconoces que hay un problema. Hoy en día la iglesia está llena de cristianos museo, que van a la iglesia para modelar su perfección delante de las demás personas. Yo estoy bien con el Señor, no tengo batallas con el pecado, y gloria a Dios y que Dios te bendiga. Pero ellos mismos saben que en su vida cotidiana, cuando llegan a casa, hay una batalla en la que no pueden obedecer a Dios. Entonces necesitamos aprender algo de Pablo. Pablo dice, no estoy bien. Pablo dice, soy un pecador. Pablo dice, ni siquiera yo me entiendo a mí mismo. Soy un pecador y necesito la ayuda de Dios. Esta es la manera correcta de batallar con el pecado, no ocultándolo, no pretendiendo que todo está bien, cuando bien sabes que no está bien. Puedes ocultarlo o puedes pretender que no existe y puedes incluso hacer que las personas se lo compren. Decir, no, pues esa persona está re bien en su vida y te crean, qué bueno. Pero vas a perder la batalla con esa actitud. Como veíamos la semana pasada, tampoco funciona echarle la culpa a otra persona de mi pecado, ya que los únicos responsables de nuestro pecado somos nosotros mismos. Dice, y si lo que no quiero eso hago, apruebo que la ley es buena. La Nueva Traducción Viviente traduce este versículo de la siguiente manera: pero si yo sé que lo que hago está mal, o sea, si yo reconozco que estoy mal, entonces demuestro que estoy de acuerdo en que la ley es buena. O sea que no solamente tenemos que reconocer que somos pecadores, sino también tenemos que reconocer que pecamos conscientemente de que está mal y aún así lo hacemos. Porque no estamos pecando en una ignorancia que digamos, no, yo no sabía que eso está mal. Yo no sabía que a Dios no le gustaba que le grite a mi esposa. Yo no sabía que a Dios no le gustaba que robe en el trabajo, no lo sé. No pecamos por ignorancia, pecamos a sabiendas. Y tenemos que reconocer esto también, si es que queremos en algún momento poder tener una victoria sobre el pecado. Como seres humanos tenemos a minimizar nuestros defectos. Tenemos a minimizar nuestras fallas porque no nos gustan. Batallar con el pecado correctamente como cristianos toman no solamente tomar la responsabilidad de tus errores, sino reconocer que no estoy pecando sin querer, sino que estoy pecando, como dirían por ahí, con alevosía y ventaja, porque conozco la ley de Dios y aún así decido romperla. Si no reconocemos esto, difícilmente vamos a llegar a arrepentirnos. Así que tengo que reconocer que peco y que lo hago por voluntad propia. Nadie me obliga. No es por ignorancia. Es con alevosía y ventaja que peco y necesito la ayuda de Dios porque soy malo. Versículos 17 y 18 continúa hablando: de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo.
Ahora, a pesar de que Pablo está reconociendo que peca y que lo hace consciente y que él sabe que está mal, él reconoce que el pecado no es lo que define. Él dice: ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y con esto no está diciendo Pablo: ay, no es mi culpa, es culpa de mi pecado. No, qué chistosito. No es eso lo que está diciendo Pablo. Pablo no quiere deslindarse de la culpa de sus pecados, sino que más bien quiere reconocer algo. Quiere reconocer que dentro de él hay una naturaleza pecaminosa que constantemente se quiere rebelar en contra de Dios. Y es bien importante que como creyente tengas esto bien presente para que puedas batallar correctamente con el pecado. Tienes una naturaleza pecaminosa que todo el tiempo busca rebelarse en contra de Dios. Y si tú subestimas esta naturaleza, vas a perder la batalla. Es como subestimar al enemigo. Esto fue lo que le pasó al apóstol Pedro. Creo que Pedro es el perfecto ejemplo de lo peligroso que es subestimar tu maldad propia o subestimar tu naturaleza pecaminosa. Mira cuál es la escena. Lucas 22, 33 y 34. Lo puedes ver en la pantalla. Vemos esta famosa escena. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. ¿Conoces esta escena? El famoso: Señor, si todos te negaran, yo nunca te voy a negar. Porque a Jesús está anunciando su muerte y que va a morir en manos de impíos. Esta es una escena de verdad interesante. Pedro era probablemente el discípulo más cercano a Jesús. Y no precisamente porque fuera el más bueno. A veces veo a Pedro como el típico niño que está en el salón de clases y lo sientan junto al escritorio de la maestra. Tú sabes que si tu hijo está sentado junto al maestro no es porque es el más aplicado, ¿verdad? Si no lo sabías, a lo mejor ya rompí tu corazón. Pero la realidad es que el maestro busca que el más inquieto esté juntito de él para poder tenerlo tranquilo. Y así veo a veces a Pedro. Jesús siempre lo tenía bien cerquita, sí, junto al escritorio. Y ya sabes por qué. Y es interesante porque aquí Pedro le promete algo a Jesús. Que está dispuesto a ir a la cárcel por él. Y que está dispuesto incluso hasta morir por él. ¿Tú crees que Pedro habló por hablar? ¿O crees que Pedro de verdad sentía lo que decía? Yo personalmente pienso que Pedro sí sentía lo que decía. Y de verdad estaba dispuesto a ir a la cárcel. Y de verdad estaba dispuesto a morir por Jesús. ¿Por qué digo esto? Porque si tú te vas al libro de Hechos, eso es exactamente lo que pasa con Pedro. Ves a un Pedro encarcelado porque predicó el evangelio. Si tú ves la historia de la iglesia, ves a un Pedro que muere crucificado de cabeza por amor al Señor. Entonces Pedro no está hablando por hablar. Pedro de verdad quería ir a la cárcel por el Señor si era necesario, y de verdad quería morir por el Señor si era necesario, porque lo vemos en la historia que más adelante sí lo hizo. Entonces, ¿por qué negó a Jesús? Y la respuesta es esta, lo que estamos hablando. Él subestimó que tenía la capacidad de ser así de malo. Él subestimó su naturaleza pecaminosa. Él dijo: no, yo nunca haría eso. Yo nunca caería en esa clase de pecado, Señor. Yo no soy tan malo como para caer en eso. Nunca te negaré. Si todos te negaren, dijo en Mateo, si todos te negaren, yo no te negaré. Pedro no se creía tan malo como para negar a Jesús, y Jesús le trató de hacer ver: Pedro, sí eres tan malo. De hecho, antes de que cante el gallo, tú me vas a haber negado. Lo vas a hacer. Y sabes, esto es algo que Jesús quiere que entendamos también nosotros. Jesús no quiere decirte: ay, mi niño, qué bueno eres tú nunca vas a fallarme, tú eres mi favorito. Jesús quiere decirte más bien: mi niño, eres malo, te amo, pero eres muy malo. Y si te descuidas me vas a fallar.
Y si bajas la guardia vas a caer en aquello que no querías caer. Si tú subestimas tu capacidad para pecar, vas a caer en aquello que creíste que nunca harías. Yo te apuesto que aquel que hoy en día es asesino no creció creyendo que iba a ser asesino, pero lo es. Necesitamos cuidar y estar conscientes de lo malos que somos, y que si bajamos la guardia y que si descuidamos nuestra relación con Dios, sí podemos caer en aquellas cosas que tú hoy en día juras que nunca harías. No subestimes tu maldad. Versículos 19 y 20. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Entonces Pablo tiene que reconocer que a pesar de que él desea hacer el bien y agradar a Dios, así como yo estoy seguro que tú deseas hacer el bien y deseas agradar a Dios, él tiene que reconocer, decir, el pecado mora en mí. Termino haciendo el mal que no quería hacer. Así que por favor no subestimes tu naturaleza pecaminosa. Pablo mismo dijo en 1 Corintios 10:12, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. O sea, ¿estás firme en tu caminar con Dios? ¡Qué buena onda! Pero no bajes la guardia. Así que es bien importante estar conscientes del pecado, de nuestra tendencia para hacer el mal. Si tú ignoras esto, o pretendes que no existe, o pretendes que no batallas con esto, vas a terminar perdiendo tu batalla. Vas a terminar haciendo aquello que no quieres. Ahora vamos a pasar al punto número 2 del estudio, que es batallando con el pecado. Ya tenemos en claro que todos batallamos con el pecado y necesitamos reconocerlo y necesitamos cuidarnos precisamente por eso. Ahora este pasaje nos hace ver más de cerca cómo es esa batalla con nuestra naturaleza pecaminosa. Fíjate, versículos 21 y 22 dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Aquí Pablo nos ayuda a ver la situación un poquito más clara. Nos está hablando de dos naturalezas que habitan dentro de nosotros. Menciona primero el hombre interior. Es el hombre espiritual que dice que se deleita en la ley de Dios. Es ese hombre que ha nacido de nuevo. Es esa nueva criatura en Cristo Jesús. Pero dice que hay otra naturaleza dentro de nosotros, que dice que es la otra ley que está en nuestros miembros, que es la ley del pecado. Se refiere a la naturaleza pecaminosa que todos tenemos, aún a pesar de que hayas recibido a Jesús. Aún a pesar de que seas cristiano, sigues teniendo esta naturaleza dentro de ti. Entonces, estas dos naturalezas están en una constante pelea, están en una constante batalla en tu interior. Es la lucha del espíritu contra la carne. Estos están en constante conflicto y luchan por el dominio sobre ti, sobre tus acciones, sobre tus pensamientos, sobre tus palabras. Están constantemente luchando para ver cuál de los dos va a dominarte. ¿Y cuál de los dos va a ganar la batalla? Aquella a la que tú alimentes más. ¿Cómo alimentas tu espíritu? Con las cosas espirituales. Jesús dijo en Juan 6:35, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Jesús es ese alimento espiritual para nosotros. Cuando hablamos con Él, cuando permitimos que Él nos hable a través de su palabra, cuando lo adoramos, o incluso cuando tenemos compañerismo con otros creyentes en Jesús, esto está alimentando nuestro espíritu, esto está edificándonos, esto está fortaleciendo ese hombre espiritual del que habla Pablo. Es por esto que el creyente no debería de vivir
sin tener una disciplina de orar, sin tener una disciplina de buscar de Dios, de leer su Biblia, de adorar a Dios todos los días. ¿Cómo esperamos ganar una batalla espiritual cuando tenemos anemia espiritual? Cuando nuestro espíritu está, todo flacucho porque lo alimentas nada más una vez a la semana o 2 veces a la semana. ¿Y cómo alimentamos la carne? Eso es más fácil. La carne casi se alimenta solita. Todo aquello que no edifica alimenta tu carne. Y Satanás ha sido bien astuto para alimentarnos carnalmente, porque estamos rodeados de alimento carnal por todos lados. Te guste o no, todo el tiempo estás alimentando tu carne. Esos anuncios que ves en la televisión, en el que aparecen hombres y mujeres mostrando sus cuerpos. Esas series de Netflix que aparentemente son muy sanas, y ya que vas en la segunda temporada como a la mitad, de repente te sacan una escena sexual de la nada y tú dices, ¿qué rollo? Esas películas que dicen que son clasificación B13, tanto para adolescentes y adultos, y que ya tienen cosas realmente subidas de tono. Lenguaje altisonante. Esos compañeros en la oficina que se la pasan hablando de porquerías. Esas amigas que se las pasan chismeando. Y podríamos decir los compañeros de tu escuela que todo el tiempo insultan. No necesitamos esforzarnos para alimentar la carne. Satanás se ha encargado de que donde quiera que vayas tengas alimento carnal. Entonces, si tú no alimentas tu espíritu, en el momento de la tentación, ¿quién va a ganar? Es como poner a 2 perros a pelear, pero uno está bien alimentado todos los días y el otro lo alimentas 1 o 2 veces por semana. Abre la jaula, que se peleen, ¿cuál va a ganar? Y esa es exactamente la ilustración gráfica de lo que pasa en el momento de la tentación. Cuando viene la tentación, se abren las jaulas, salen los perros, se echan un entre y gana el que esté más fuerte. Déjame ponerlo en un lenguaje más práctico. Cuando está la luz roja en el semáforo y son las 10 de la noche y no hay ningún carro alrededor, ¡pum!, se abren las puertas, salen los perros, se pelean. ¿Quién ganó? La carne, me lo paso, nadie me está viendo. Cuando te mandan un link por Facebook o por mensaje de una página pornográfica y no hay nadie en casa, la tentación está así. Se abren las puertas, salen los perros, se pelean, cuál está más alimentado, gana. Lo cierro, lo elimino o pico y le abro. Cuando se te cierra un carro, cuando vienes manejando, ¡pum!, se abren las jaulas, sueltan los perros. Ya sabes. Cuando tu marido volvió a dejar los chones en el suelo después de 50 veces que le dijiste que los ponga en el cesto de la ropa sucia. O cuando tu mujer volvió a poner la toalla mojada de tu lado de la cama y te acuestas en la noche y está todo mojado. Todo el tiempo la carne y el espíritu están en conflicto. Lo que está más alimentado gana. Así que Pablo nos muestra aquí claramente la batalla entre ambos, las naturalezas que habitan dentro de nosotros, pero también nos da un dato bien importante en el versículo 22 cuando nos dice, según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Esta parte es importante porque Pablo nos dice que a pesar de que muchas veces él termina haciendo lo que no quería hacer y termina fallándole a Dios, aunque no le quería fallar, su deleite, dice aquí, ¿en qué está? En la ley de Dios. Su deleite no está en su pecado, su deleite está en la ley de Dios. Y esta es una línea tan delgadita que tenemos que tener cuidado de nunca cruzar. Esto hace la diferencia entre estar en la gracia o estar del otro lado abusando de la gracia. Cuando tu deleite está en tu pecado. Pablo aquí nos habla de una batalla contra el pecado en la que él desea dejar el pecado. El pecado no le gusta, no ama el pecado,
no desea el pecado, odia el pecado, sin embargo termina pecando. Mas su deleite no está en eso, su deleite está en las cosas de Dios. Y esta es la gran diferencia entre la manera en que el creyente y el no creyente enfrentan al pecado. El no creyente se deleita en el pecado, se acomoda en el pecado, disfruta del pecado, lo ama. Pero el creyente batalla con él, sufre por él. Así que nuestra batalla como creyentes, no nos deleitamos en el pecado, odiamos el pecado, lo batallamos. Vamos a caer en él, y eso es un hecho, porque todos somos pecadores. Sin embargo, no nos vamos a quedar ahí acomodados, porque no está en eso nuestro deleite. Nuestro deleite está en hacer la voluntad de Dios. Y entonces nos vamos a levantar y vamos a buscar a Dios otra vez. Le vamos a pedir perdón. Le vamos a pedir que nos ayude a no volverlo a hacer. Ahora, a continuación vamos a ver en dónde se encuentra entonces nuestra victoria sobre el pecado. Porque ya vimos que tenemos que reconocer el pecado, tenemos que batallar con el pecado. Somos pecadores, vamos a seguir pecando, pero bueno, hay una victoria para esta batalla. Este versículo 24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es interesante la manera en la que Pablo describe su ser pecaminoso. Él lo llama el cuerpo de muerte. Y esto es una ilustración, un poquito asquerosa, pero es una ilustración que Pablo está utilizando de lo terrible y asqueroso que es el pecado. Un cuerpo de muerte era una forma de castigo. En aquella época, dependiendo del delito que cometieras, podías tener diferentes sentencias. Una de las sentencias que tenías era ser encarcelado con un cuerpo de muerte. ¿Qué era esto? Eras condenado a permanecer encerrado con un muerto amarrado a tu espalda. Era una sentencia terrible, una sentencia asquerosa y peligrosa en términos de salubridad, por supuesto. Te amarraban un muerto en la espalda, de manera que quedaban espalda con espaldas, tú y el muerto. Por supuesto, tanto tú como el muerto sin túnica tenían que estar piel con piel. Entonces el muerto se empezaba a descomponer en tu espalda, en pleno contacto con tu piel. Era terrible y era cruel, porque el estar en contacto con piel putrefacta terminaba por afectar tu salud también, de manera que eras infectado hasta que la putrefacción te enfermaba también a ti y terminabas muriendo. Era una manera terrible de morir y lenta. Y es una ilustración demasiado gráfica, pero es exactamente lo que Pablo está diciendo aquí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Cuando abrazamos el pecado, cuando nos entregamos al pecado, somos infectados de la misma manera. Te enferma, te deteriora y tiene el propósito finalmente de matarte. Así de malo es el pecado delante de Dios. Ahora tú me preguntas, Dani, se supone que este punto habla acerca de la victoria sobre el pecado. ¿Qué tiene que ver con esto? Bueno, la victoria está al principio de ese mismo versículo, en esa misma pregunta. Dice, ¿quién me librará? Pablo reconoce que él mismo no puede solucionar su propio problema. Alguien más necesita liberarlo. Y ese alguien se llama Jesús. Versículo 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Esta frase, gracias doy a Dios, es traducida en la Nueva Traducción Viviente como gracias a Dios. La respuesta es Jesucristo. Jesucristo es ese quien puede librarte de ese cuerpo de muerte, de este pecado con el que batallamos día a día. Inicié el sermón de hoy con una frase de C.S. Lewis, que decía que solo aquel que ha tratado de resistir la tentación sabe qué tan difícil es resistir la tentación. Y no hay nadie que caiga mejor dentro de esa definición que Jesús.
Jesús sabe qué tan fuerte es la tentación, porque Él batalló contra ella. Y no solamente en contra ella, sino contra el mismo Satanás que lo tentaba en el desierto. Tienes la historia en Lucas capítulo 4. ¿Tú crees que experimentas la tentación? Todavía no se te aparece el diablo en persona. Pero no solamente Jesús batalló con la tentación. Jesús venció la tentación. Jesús es el único hombre que ha caminado sobre esta tierra que cada vez que la tentación llegó a Él, la rechazó una y otra vez. De manera que la palabra de Dios nos dice que fue tentado en todo, pero sin pecado. Y esas son buenas noticias para nosotros, porque nosotros somos chafas. Nosotros no somos como Jesús, que cada vez de que viene la tentación la bateamos y la bateamos al contrario. Viene la tentación y batallamos, y a veces la alcanzamos a batallar, pero de repente decimos, bueno, rápido. Y cedemos. Pero Jesús no fue así. Hebreos 2:18 nos dice, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. O sea que porque Jesús se sometió a nuestras tentaciones, las comprende y puede socorrernos en ellas. Yo sé, mi hermanito, que cuando eres tentado, lo último que quieres es buscar a Dios. O incluso cuando caes en pecado, lo último que quieres es abrir tu Biblia o orar. Pero solamente aquel que venció la tentación puede librarte de ella. Normalmente cuando buscamos ayuda o cuando buscamos consejo, buscamos a alguien que sentimos que nos entiende o no. Nos sentimos más cómodos hablando con alguien que sabemos nosotros que entiende nuestra situación. Por eso es que existen tantos grupos de ayuda hoy en día, como el AA, o como los neuróticos anónimos, o quién sabe qué tantos grupos de autoayuda ya hay, de ayuda en conjunto. ¿Por qué? Porque la gente se siente cómoda hablando de su problema con alguien que conoce lo que es batallar con ese mismo problema. Conocen tu situación porque están batallando con lo mismo. Ahora, Jesús es mucho más excelente que esto. ¿Por qué? Porque Él no solamente es alguien que batalló con esto, sino que estás hablando con alguien que batalló y que venció por esto por completo. Necesitas buscar a Jesús porque solo Jesús puede restaurar tu vida. Solo Jesús puede sanar una familia. Solo Jesús puede librar de la tentación porque Él ya estuvo ahí y la venció. Romanos 8:37 dice, antes bien en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Así que Jesús es nuestra victoria en la batalla. Y sabes, esta batalla no termina hasta que lleguemos a su presencia. Quisiera decirte que hay un punto en el que un cristiano llega a tal santidad que deja de batallar con el pecado y ya no se siente tentado por las cosas del mundo, pero te estaría mintiendo. Somos chafas y lo vamos a seguir siendo hasta que lleguemos delante de Él. Y entonces cuando lo miremos cara a cara vamos a ser semejantes a Él. Pero mientras que ese día llegue, no bajes la guardia. Así que me gustaría terminar el estudio recapitulando algunos de los puntos prácticos que vimos a través de este pasaje. Si tomas notas, a lo mejor quieres tomar nota, ese es el resumido del estudio. ¿Cómo batallar con el pecado correctamente? Primero, reconoce tu pecado. No pretendas ser perfecto porque no lo eres. No seas cristiano de museo que quieras aparentar una falsa perfección. Mientras tú no reconozcas que hay un problema, nunca vas a estar cerca de la solución al problema. Así que reconoce tu pecado. Número 2, reconoce que pecas conscientemente, aún sabiendo que estás mal. No somos pobrecitos víctimas del pecado. Somos personas que pecamos con alevosía y ventaja. Solamente así puede haber un verdadero arrepentimiento. Necesito reconocer qué tan malo soy. Las circunstancias no tienen la culpa, las personas no tienen la culpa. Tú eres quien decides pecar y eres responsable por eso. Número 3, no subestimes
tu capacidad de pecar. Recuerda el error de Pedro. No trates de convencerte de que eres bueno. Mejor convéncete de que eres malo para que no bajes la guardia. Número 4, aliméntate espiritualmente. Lo que está más alimentado va a ganar la batalla, sea el espíritu o sea la carne. Número 5, deleítate en la ley de Dios y no en el pecado. El creyente no se deleita en el pecado. El creyente odia el pecado y batalla en contra de él. Número 6, acuérdate de que tu victoria está en Cristo. Cristo fue quien batalló y venció la tentación, por lo tanto puede socorrer en el momento de la tentación. Quizás buscar las cosas espirituales no es lo más antojable cuando estás en tentación, pero es lo mejor que puedes hacer. Número 7, acuérdate que es un proceso de vida. Nunca vas a ser perfecto mientras estés en esta vida. Acuérdate de Pablo, como Pablo mismo decía, ni yo mismo me entiendo, porque termino haciendo lo que no quiero hacer. La gracia de Dios nos recuerda que podemos levantarnos y buscar a Dios aún a pesar de que hemos fallado, aún a pesar de que somos imperfectos. Y con respecto a esto, quiero recalcar algo que es increíblemente reconfortante. Acabamos de ver a Pablo como un ser humano más. No sé si tú tenías la imagen de Pablo como el superhombre, como el superapóstol, porque tenemos un chorro de cartas que él escribió en la Biblia. Pero tú acabas de ver, de escuchar de su propio puño y letra, cómo él dice, no puedo, quiero hacer el bien y termino haciendo el mal. Y el mal que no quiero hacer, eso es lo que termino haciendo. Y encuentro esta ley en mí, que soy malo, que soy chafa. Entonces, si tú te sientes chafa, qué bueno, bienvenido al club de chafas. Pablo se sentía chafa. ¿Qué tiene esto de reconfortante, Dani? Bueno, uno, saber que a pesar de que Pablo era así de chafa, Dios lo utilizó de una manera increíble. Así que no te pongas a ti tus clásicos pretextos de que, no, para que Dios me pueda usar de esa manera, pues no, va a pasar un chorro de tiempo. No, Pablo estaba sirviendo a Dios, Pablo estaba predicando la palabra y estaba batallando con esto. Pero lo que más me encanta, tú sabes que la Biblia inicialmente no tenía capítulos ni versículos, eran simplemente libros completos. O sea que en teoría el capítulo 7 y el capítulo 8 no son dos capítulos separados, es una misma cosa. ¿A dónde voy con esto? Échale un vistazo a cómo empieza el capítulo 8. Ahora pues, ninguna condenación. ¿Te das cuenta? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Batallo con el pecado, lo que quiero hacer no lo hago, lo que no hago eso termino haciendo, pero gracias a Dios por Cristo, eso no me condena. Eso no significa que no soy cristiano, eso no significa que no soy salvo, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Eso simplemente significa que soy un ser humano que está en el proceso de santificación en el que todos los demás estamos. Pero esto ya es parte del otro estudio, no les voy a adelantar. No te lo pierdas.